Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El mundo está bajo el juicio de Dios. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 49. Y dice la palabra de Dios: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Por eso el mundo está bajo el juicio del Dios. El mundo está en llamas, porque fuego hay en la tierra. Qué hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, que nos habla acerca del juicio del Dios, que el mundo está en llamas. Estamos en un mundo lleno de llamas. Dice la palabra: fuego vine a echar en la tierra. ¿Pero qué significa este versículo? Nos deja muchos interrogantes, nos deja muchas preguntas. ¿Cómo es que Dios vino a traer fuego en el mundo y que ya quisiera verlo en llamas? Suena como un Dios destructor, como un Dios de maldad, como un Dios que quiere solamente vernos sufrir. Parte del Dios que dibuja el ateísmo y algunas religiones. Miremos un poco para entender a qué me refiero con un mundo de llamas y qué significa la palabra de Dios, de qué nos está hablando este versículo, Jesucristo, porque tiene que ver el contexto completo de toda la palabra, lo que Dios venía hablando desde el Antiguo Testamento acerca del fuego, para que pudiesen entender qué significaba esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículos 6 y 7, nos muestra la palabra de Dios que mientras Abraham iba camino al lugar donde debía sacrificar a Isaac, debía llevar consigo una antorcha para evitar tener que encender otro fuego en el altar. Dice que él tomó el fuego en la mano. Nos muestra desde Génesis cómo el fuego era algo importante para los sacrificios. El fuego es señal de purificación, se quita asperezas, limpia. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, el fuego conlleva una función teológica significativa. Con frecuencia se asocia con conceptos tan importantes como la presencia de Dios, el juicio de Dios y la purificación de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, el fuego era el principal medio por el que Dios manifestaba su presencia y en la cual aplicaba juicio. Vemos este sistema de sacrificios y vemos cómo el fuego constituyó un aspecto importante en el comienzo de la adoración de los israelitas. Este era el medio por el que se ofrecían sacrificios de animales y que Dios pedía que fuera un olor grato este sacrificio que se daba a Dios. Éxodo capítulo 29 nos muestra esto. O sea que el fuego era usado también para poder ofrecer sacrificios a Dios en holocausto. Hoy en día Romanos 12 nos enseña que los sacrificios son con todo nuestro cuerpo, fruto de labios que honren y confiesen y adoren a Dios. Dice que presentemos sacrificios santo y agradable a Dios. Ya no es con fuego, pero el fuego que tipifica también la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, es quien nos purifica para poder dar un perfecto sacrificio, un holocausto, si lo podemos llamar así, para hacer una simbología con el Antiguo Testamento y poder que todo lo que le ofrecemos a Dios llegue a Él como olor fragante, porque realmente permitimos nosotros que el fuego del Espíritu Santo queme asperezas y purifique nuestras vidas para podernos presentar aptos delante de nuestro Padre Celestial, entrar al trono de la gracia aptos. La primera vez que Dios se aparece a un ser humano en la palabra de Dios que nos deja ver, dice que tomó forma de un horno humeando y una antorcha de fuego, Génesis capítulo 15. También dice que Dios reveló por primera vez su nombre en relación al pacto y se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 2.
También nos muestra la palabra de Dios que habló en medio de un fuego abrasador sobre el monte Sinaí, cuando le entregó los 10 mandamientos a Israel en Éxodo capítulo 19, 24 y Deuteronomio capítulo 4. Dios nos muestra también en su palabra que condujo al pueblo de Israel por el desierto mediante una columna de nube durante el día y otra de fuego por la noche, Deuteronomio capítulo 1. Nos muestra muchos pasajes acerca del fuego. Mira cómo se presenta como una antorcha de fuego, cómo se presenta también en medio de una zarza ardiente, cómo los condujo como una nube de fuego. Mira todos los aspectos que tiene que ver esta palabra del fuego. Y con frecuencia Dios también comunica esa naturaleza protectora de su presencia por medio de fuego. El profeta Eliseo estaba rodeado de un ejército angelical de caballos y carros de fuego, dice la palabra de Dios, cuando el rey de Siria intentó atacarlo. En segundo libro de Reyes capítulo 6 dice que Zacarías anticipó una Jerusalén futura sin la muralla protectora acostumbrada, porque Dios le dijo: yo seré para ella muro de fuego alrededor, Zacarías capítulo 2. Y el Nuevo Testamento sigue mostrando, representando, evidenciando la presencia de Dios en forma de fuego, especialmente en la persona del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu en Pentecostés se manifestó por la aparición de lenguas de fuego sobre la cabeza de cada creyente, dice Hechos capítulo 2. Pablo advierte a los creyentes diciendo: no apaguéis al Espíritu, en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. No apaguéis al Espíritu, nos habla como si fuese una llama, como si fuese un fuego, como si fuera ese ardor, ese calor, ese horno. Y nos da ese simbolismo que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como Dios con tanta frecuencia indicaba su presencia por medio del fuego, pues esto llegó a ser como una metáfora, si lo puedo decir así, para él, donde se destacaba tanto su santidad como su justicia. Deuteronomio capítulo 4 lo habla, pero Hebreos capítulo 12 también. Es el mismo Dios es el mismo fuego. Hay una diferencia, lo veremos tal vez más adelante, y la diferencia la hace Cristo Jesús al venir y partir la historia en dos y ponerse como ese sacrificio, recibir ese fuego de parte de Dios Padre que tipifica el juicio, y que a través de nuestra fe podemos recibir esa vida eterna. Pero hay una diferencia entre el mismo Dios, sigue siendo el mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que cambia es la justificación a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que cambia, nos da una solución, nos da un acceso diferente, nos da una ayuda, nos da una solución. Esto es lo que nos deja ver su palabra. Pero además de simbolizar la presencia de Dios entre su pueblo, el fuego sirve, como repito, como instrumento de justicia. Y recuerdo la destrucción de Sodoma y Gomorra, que creo que es el primer ejemplo de cómo Dios usó el fuego para juzgar y destruir la maldad, Génesis capítulo 19. Más adelante en la palabra de Dios vemos la destrucción de otras ciudades que llegaron a ser ejemplo para mostrar también el severo juicio de Dios. Esto nos habla de Deuteronomio 29, Isaías 13, Lamentaciones 4, Lucas 17, segunda carta a Pedro 12, Judas 1, 7, muchos más versículos, pero esos son unos ejemplos para los que los quieren anotar y leer y ver que no estamos manipulando la palabra de Dios, que nos muestran cómo el fuego trajo juicio a muchas ciudades. Un fuego especial llamado fuego del cielo consumió los bordes externos del campamento de Israel en el desierto cuando los israelitas se quejaron. El mismo fuego sobrenatural cayó del cielo y consumió a los soldados del rey Ocosías, los cuales había enviado para prender al profeta Elías, segundo libro de Reyes capítulo 1.
Y en numerosas ocasiones Jesús describió el castigo eterno de los condenados en términos de un fuego inextinguible. Mateo 5, Mateo 13, Mateo 18, Mateo 25, Marcos 9, Juan 15, todos estos textos nos hablan. Tengo muchas más cosas que hablar de fuego, de todo lo que nos indica, muchos más versículos. Pero este tiempo con Dios para meditar todo el día, un mundo de llamas, nos está hablando acerca de que este mundo está bajo el juicio de Dios, que este mundo está en un proceso de purificación, que este mundo está en un proceso de quitar asperezas. Fuego vine a echar en la tierra, dijo Jesús. Claro, Él vino a purificar, Él vino a limpiar, Él vino a santificar, Él vino a justificar, Él vino a limpiar de una forma completa con su vida toda la maldad de este mundo. Y veremos más adelante qué otras cosas vino a hacer, pero hoy un mundo de llamas. Este mundo está en llamas, este mundo está bajo el juicio de Dios, y no crean que porque hay maldad y no pasa nada, nunca serán juzgados. No crean que los que siguen creciendo en su maldad, en sus delitos, siguen generando leyes incorrectas, los que están viviendo sobre la mentira y pasando por la verdad, imponiendo castigos por nombrar a Jesús, pero premiando por seguir corrientes de este mundo, todo va a ser así. No crean. Este mundo está en llamas. El Señor dijo, yo vine a echar fuego en la tierra. Jesús ya echó fuego en la tierra. El fuego está en la tierra, el juicio está. Y un día cuando Jesús venga por segunda vez, veremos cómo ese fuego total va a traer juicio sobre este mundo. Recordemos lo que dice la carta de Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego consume. El fuego nos purifica para los que decidimos aceptarle como Señor y Salvador. Nos purifica, nos cambia, nos limpia, quita las asperezas, pero al que ha decidido negar a Dios y el que decide seguir viviendo en su conducta pecaminosa, viviendo sin rey y diciendo yo así estoy bien, este fuego un día consumirá su vida completa, y la palabra nos enseña que serán lanzados al lago de fuego y de azufre para perdición eterna. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por tu hermosa palabra, gracias por enseñarnos hoy en el Evangelio de Lucas acerca de un mundo en llamas. Algo que no podemos negar, y es que el mundo está en juicio. Y pueda que la maldad a veces parezca que prevalece más, que reina más. Pero tú dijiste que la maldad aumentaría. Así que no es que crezca, Dios. Es que el hombre apartado de ti multiplica esa maldad. Y eso nos muestra que mucho pueblo está apartado de ti. Porque si no fuera así, no habría tanta maldad. Y habríamos más personas buscándote, Señor, sirviéndote, adorándote, cambiando nuestras vidas. Pero tristemente vemos que no es así. La maldad se ha multiplicado y eso nos muestra que realmente se cumple la palabra. Y tú dices pequeña manada, nos llamas pequeña manada, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Qué interesante ver que estamos en los últimos tiempos. Y qué interesante ver es que todo lo que tú dices se está cumpliendo. Que estamos en un mundo en llamas y que no nos preocupemos, porque toda obra irá a juicio. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.